¿Y si te dijera que en México puedes comprar una hacienda del siglo XVIII, con patio empedrado, capilla, trojes, arcos de cantera y más metros cuadrados de los que vas a necesitar en toda tu vida, por menos de lo que cuesta un departamento de 60 metros en Tlalpan? Sí, ya sé. Suena a esos anuncios de Facebook donde te ofrecen propiedades únicas con historia y cuando llegas resulta que es una bodega en ruinas con goteras y sin escrituras y el vendedor desapareció junto con tu enganche. ¿Te están vendiendo humo, no? Pues no. Resulta que México tiene miles de exhaciendas desperdigadas por todo el país, muchas con sus cascos todavía en pie, habitables, con título de propiedad en regla, en estados donde nadie quiere comprar precisamente porque no están de moda. Y eso, para el que sabe, es la oportunidad de su vida. Soy el abuelo mexicano, y hoy te voy a mostrar 10 lugares donde las haciendas son tan baratas que vas a pensar que algo está mal. Y sí, algo está mal. Están en estados que la clase media citadina ignoró por décadas mientras se peleaba por un cajón de estacionamiento en Querétaro. Eso es todo lo que está mal. Porque mientras tú pagabas renta eterna en un departamento de caja de zapatos, hubo gente con criterio que compró cascos de hacienda con 500, 800, hasta 1000 metros cuadrados de construcción por lo que tú pagaste de renta en 2 años. Gente que hoy vive como hacendado, no porque sea rica, sino porque supo dónde mirar. Este video es para jubilados, pensionados y trabajadores remotos que ya entendieron que el juego de las ciudades caras no tiene sentido. Si buscas departamentos en Polanco, este video no es para ti. Vamos con la primera ciudad. 1. Tlaxco, Tlaxcala. Tlaxco tiene unos 18,000 habitantes. Está en el norte del estado de Tlaxcala, pegado a la sierra, a 1 hora y cuarto de la capital tlaxcalteca y a 2 horas de la Ciudad de México por carretera federal. Clima frío casi todo el año, con heladas en invierno y lluvias en verano. No es un lugar turístico, no es pueblo mágico, no tiene malecón ni centro histórico lleno de restaurantes de autor. Lo que sí tiene Tlaxco es algo que muy pocos lugares en México conservan, docenas de exhaciendas pulqueras del siglo XVIII y XIX desperdigadas por sus municipios, muchas con sus cascos todavía en pie y con dueños que llevan años queriendo vender sin encontrar comprador. Y aquí está la clave de todo. Tlaxcala es, según datos de la Sociedad Hipotecaria Federal de 2025, uno de los 3 estados con vivienda más barata de todo México. No porque sea feo ni peligroso, sino porque nadie lo pela. Todo el mundo quiere Puebla, quiere Querétaro, quiere el Estado de México. Tlaxcala se quedó ahí, tranquilo, con sus haciendas y sus campos de maguey, esperando al que tenga ojos para ver. Hay propiedades que necesitan rehabilitación seria, sí, pero también hay cascos habitables que solo requieren mantenimiento normal, impermeabilización, instalaciones eléctricas actualizadas, plomería. Nada que un presupuesto razonable no resuelva. Servicios en Tlaxco hay los básicos: clínica del IMSS, mercado municipal, farmacias, Oxxo, tortillerías, fondas. Bancos hay en la cabecera municipal, Bancoppel y Banamex tienen presencia. Internet por Telmex llega al centro del pueblo, en las haciendas más alejadas vas a necesitar Starlink, que en esta zona funciona bien. La carretera federal que conecta con Apizaco y de ahí con la autopista México-Veracruz está en buen estado. Las advertencias honestas de Tlaxco son estas: hace frío de verdad. De noviembre a febrero el termómetro baja de 0 con frecuencia, y una hacienda de cantera sin calefacción moderna puede volverse inhabitable si no inviertes en eso desde el principio. También estás en zona rural, el hospital más cercano con especialidades es en Apizaco o en la capital de Tlaxcala, a entre 45 minutos y 1 hora. Y la vida social es lo que es: el mercado, la iglesia, las fiestas patronales. Si necesitas estímulo cultural constante, Tlaxco no es tu lugar. Esto es para jubilados o pensionados que buscan espacio, silencio y una propiedad con historia real a un precio que en cualquier ciudad grande sería imposible. Para gente que no le tiene miedo al frío ni a la tranquilidad profunda. No es para quien necesita aeropuerto cerca ni especialistas médicos a vuelta de esquina. 2. Ixtacuixtla, Tlaxcala. A unos 40 kilómetros al sur de Tlaxco, dentro del mismo estado pequeño que nadie menciona, está Ixtacuixtla de Mariano Matamoros. Un municipio de poco más de 25,000 habitantes, en la planicie central de Tlaxcala, sobre la autopista que conecta San Martín Texmelucan con la capital del estado. Clima más templado que Tlaxco, con menos frío extremo, más seco,
con vistas al Popocatépetl e Iztaccíhuatl en días despejados. Lo que tiene Ixtacuixtla que no tiene casi ningún otro municipio de México es una concentración inusual de exhaciendas pulqueras y agrícolas todavía con sus cascos en pie. Hay registros de haciendas como San José Buenavista con 183 hectáreas de terreno, casco colonial del siglo XVIII con construcciones en uso, bodegas, establos y todo el conjunto original prácticamente intacto. No es un listado de bienes raíces aspiracional, es una propiedad real, verificable, que lleva tiempo en el mercado precisamente porque pocos compradores se asoman a Ixtacuixtla. Los precios en esta zona para cascos de hacienda con terreno significativo van desde 3 hasta 8 millones de pesos, dependiendo de las hectáreas incluidas. Sí, el rango superior ya no es barato en términos absolutos, pero cuando calculas lo que estás comprando por metro cuadrado de construcción histórica más terreno productivo, la cifra se vuelve absurda a favor del comprador. Hay también fracciones más pequeñas, solo el casco con 1 o 2 hectáreas, que pueden conseguirse por debajo de los 3 millones. Servicios en Ixtacuixtla están bien para ser municipio mediano, centro de salud, mercado, bancos en los municipios vecinos inmediatos, carretera en buen estado hacia San Martín Texmelucan donde hay Walmart, IMSS con más servicios y conexión directa a la autopista México-Puebla. A la Ciudad de México son menos de 2 horas. A Puebla capital, 40 minutos. La advertencia principal aquí no es el aislamiento sino la complejidad legal. Propiedades con esas dimensiones históricas a veces tienen situaciones patrimoniales complicadas, herederos múltiples, prediales no actualizados por décadas, linderos sin escrituras recientes. No es imposible resolver, pero necesitas un notario con experiencia en propiedad rural y paciencia para los trámites. No llegues con prisa. Esto es para el pensionado o trabajador remoto que quiere algo verdaderamente grande, con terreno, con historia, y está dispuesto a hacer la tarea legal antes de firmar. No es para el que quiere llave en mano y mudarse el mes que entra. 3. Huichapan, Hidalgo. Huichapan tiene unos 45,000 habitantes. Está en el noroeste del estado de Hidalgo, a 2 horas de la Ciudad de México por la autopista México-Querétaro, saliendo por Jilotepec. Pueblo mágico desde 2012, aunque de los que todavía no se inflaron porque los turistas de fin de semana prefieren Real del Monte o Huasca. Clima seco y frío, a 2.200 metros sobre el nivel del mar, con inviernos que pican y veranos frescos. Una de esas ciudades que tiene todo para ser famosa y se quedó siendo tranquila, que para nuestros fines es exactamente lo que queremos. Hidalgo es uno de los estados con mayor densidad de exhaciendas en todo México. Durante el Porfiriato fue zona de haciendas pulqueras, agrícolas y de cría de ganado. La revolución las repartió, el ejido las fragmentó, y lo que quedó son cascos históricos con distintos grados de conservación, muchos de ellos en manos de familias que heredaron la propiedad pero no tienen ni el dinero ni el interés de rehabilitarla. Eso crea una situación muy específica, propietarios motivados a vender, compradores escasos, precios que reflejan esa realidad. En Huichapan y sus alrededores inmediatos puedes encontrar cascos de exhaciendas con construcciones de entre 500 y 1500 metros cuadrados, capillas coloniales, patios empedrados, arcos de cantera gris que es el sello arquitectónico de esta región de Hidalgo. Los precios rondan entre 1.8 y 4.5 millones de pesos. Las propiedades en mejor estado de conservación y con más terreno están en el extremo superior del rango, pero hay opciones habitables, con servicios conectados, por debajo de los 3 millones sin problema. Servicios en Huichapan son sólidos para ser ciudad de ese tamaño: Hospital General del Sector Salud, clínicas del IMSS, Soriana Express, Electra, Coppel, BBVA y Banorte con sucursales, gasolinera, farmacias de cadena. Internet por Telmex funciona bien en el centro y en colonias establecidas. En haciendas periféricas, Starlink es la opción. La carretera a Querétaro capital son 45 minutos, a la Ciudad de México 2 horas por autopista de cuota. Las advertencias de Huichapan son claras. Primero el frío, a 2.200 metros el invierno no es decorativo, es funcional, y una hacienda de piedra sin sistema de calefacción moderno va a hacerte sufrir de diciembre a febrero. Segundo, la situación médica. El Hospital General cubre emergencias y consultas básicas, pero si necesitas cardiología, oncología o cualquier especialidad seria, te toca ir a Querétaro o a la Ciudad de México. Tercero, y esto aplica a todas las haciendas de esta región, verifica el estado legal de la propiedad con lupa.
Algunas escrituras no se han actualizado desde los años 40 o 50, y poner eso en orden ante el registro público lleva tiempo y dinero. Esto es para jubilados que quieren pueblo mágico sin el precio de pueblo mágico de moda, con una propiedad histórica grande y acceso razonable a la autopista. Para gente que ya vivió en ciudad y quiere exactamente lo contrario sin sacrificar la dignidad de tener buenos servicios cerca. No es para quien necesita calor todo el año ni para el que tiene prisa en los trámites. 4. Actopan, Hidalgo. Actopan tiene unos 60,000 habitantes. Está en el Valle del Mezquital, en el corazón de Hidalgo, a hora y media de la Ciudad de México por la carretera federal 85D. Zona histórica de haciendas ganaderas y pulqueras, con un convento agustino del siglo XVI que es patrimonio de la humanidad y que la mayoría de los mexicanos no sabe que existe. Clima semiárido, más seco y cálido que Huichapan, con veranos calurosos e inviernos frescos pero sin heladas severas. Si el frío de Huichapan te espantó, Actopan es la versión más llevadera del mismo estado. El Valle del Mezquital fue durante siglos la zona pulquera por excelencia del centro de México. Las haciendas que se construyeron aquí para producir y distribuir pulque eran enormes, con cascos que incluían tiendas de raya, capillas, trojes para almacenamiento y casas patronales con varios patios. La revolución fragmentó todo eso, pero los cascos quedaron. Hoy muchos están en manos de ejidos o de familias locales que no tienen recursos para mantenerlos y llevan años buscando quien los compre o los arriende a largo plazo. En Actopan y municipios vecinos como Santiago de Anaya y Chilcuautla puedes encontrar cascos de exhaciendas ganaderas con terrenos de entre 2 y 20 hectáreas, construcciones históricas de 300 a 800 metros cuadrados y precios que van de 1.5 a 3.5 millones de pesos. El estado de conservación varía mucho. Algunas propiedades están semi-habitables y solo necesitan mantenimiento, otras requieren rehabilitación más seria. Lo importante es que el precio por lo que obtienes sigue siendo difícil de encontrar en cualquier otro estado del centro del país. Servicios en Actopan son buenos, hospital general bien equipado para ser ciudad de ese tamaño, clínicas del IMSS, mercado municipal grande con tianguis los domingos, bodega aurrerá, bancos de las principales cadenas, gasolineras, farmacias. Telmex llega al centro sin problema, en zonas rurales Starlink. La carretera federal hacia Pachuca son 40 minutos, y de Pachuca a la Ciudad de México hay autopista directa. Las advertencias en Actopan son distintas a las de Huichapan. El clima seco del Valle del Mezquital puede ser agresivo, polvo constante en temporada de secas, calor seco en mayo y junio que supera los 35 grados. El agua es un tema serio en esta región. El Valle del Mezquital tiene problemas históricos de abastecimiento, así que antes de comprar cualquier propiedad necesitas verificar la situación del pozo o de la toma municipal. No es un detalle menor. También hay que decir que la zona tiene presencia de grupos del crimen organizado en municipios periféricos, aunque Actopan cabecera se mantiene relativamente tranquilo según reportes recientes. Infórmate bien sobre el municipio específico donde esté la propiedad que te interese. Esto es para pensionados que quieren clima más cálido que el norte de Hidalgo, acceso rápido a la Ciudad de México y una propiedad con historia real a precio accesible. Para gente que entiende que el agua hay que administrarla y que el polvo del semidesierto es parte del trato. No es para quien necesita verde todo el año ni humedad constante. 5. Jerez, Zacatecas. Jerez tiene unos 55,000 habitantes. Está en el centro sur de Zacatecas, a hora y media de la capital del estado por carretera federal. Pueblo mágico, sí, pero de los que todavía no descubrieron los nómadas digitales ni los retiros de meditación. Famoso localmente por su feria de la primavera y por ser tierra de migrantes, décadas de éxodo hacia Estados Unidos dejaron a Jerez con calles bonitas, casas grandes bien construidas, y una economía que vive en buena parte de las remesas. Clima extremoso del norte. Frío que cala en invierno, calor seco en verano. No apto para los delicados del clima. Zacatecas es, según datos de la Sociedad Hipotecaria Federal 2025, uno de los 5 estados con vivienda más barata de México, con precio promedio de 1.18 millones de pesos. Eso en el mercado general. Cuando buscas específicamente propiedades con arquitectura de hacienda o ranchos con cascos históricos en los municipios del sur del estado, los precios bajan todavía más en proporción a lo que obtienes. En Jerez y municipios vecinos como Tepetongo y Susticacán puedes encontrar ranchos con cascos estilo hacienda del siglo XIX, patios amplios, capillas privadas, construcciones de adobe y cantera local,
en terrenos de entre 5 y 50 hectáreas. Los precios van de 1.5 a 4 millones de pesos dependiendo del tamaño del terreno y el estado del casco. Hay también exhaciendas registradas en el municipio con historia documentada, algunas incluso mencionadas en libros sobre la cultura del mezcal y el pulque zacatecano, que llevan años en el mercado sin encontrar comprador porque Zacatecas no está en el radar de nadie que busque haciendas. Y eso es precisamente el negocio. Servicios en Jerez son decentes: Hospital General del Sector Salud, clínicas del IMSS, Mercado Municipal Activo, Soriana, Electra, Copel, sucursales de BBVA y Banorte. Telmex tiene cobertura en el centro del pueblo, en ranchos alejados Starlink es la solución. A Zacatecas capital hay hora y media por carretera federal libre, en buen estado aunque es carretera de 2 carriles, no autopista. El aeropuerto más cercano es el de Zacatecas, con vuelos directos a la Ciudad de México y algunas ciudades del norte. Las advertencias de Jerez hay que decirlas sin rodeos. El frío de diciembre a febrero es de los que se meten a los huesos. Temperaturas bajo cero no son raras, y una construcción de adobe sin calefacción moderna lo hace sentir todavía más. La situación de seguridad en Zacatecas en general ha sido complicada en años recientes, con presencia de grupos del crimen organizado en varios municipios del estado. Jerez cabecera se mantiene con niveles manejables según reportes locales de 2024 y 2025, pero los municipios periféricos tienen situaciones más delicadas. Esto no es para ignorarlo ni para exagerarlo. Es para que investigues el municipio específico que te interese antes de comprometer un peso. También está el tema del aislamiento: si necesitas atención médica especializada, Zacatecas capital a hora y media o Guadalajara a 3 horas son tus opciones. Y la vida social en Pueblo Chico zacatecano es lo que es, tranquila, lenta, con sus propios ritmos. Si vienes de ciudad grande, el ajuste lleva tiempo. Esto es para pensionados norteños o para quien ya conoce el carácter del norte de México y quiere una propiedad grande con historia, en un estado barato, con pueblo mágico a la vuelta. No es para quien necesita seguridad garantizada ni para el que no aguanta el frío seco del altiplano. 6. San Diego de la Unión, Guanajuato. San Diego de la Unión tiene unos 28,000 habitantes. Está en el norte de Guanajuato, a 20 minutos de Dolores Hidalgo y a 2 horas de la ciudad de Guanajuato capital. Zona de transición entre el Bajío y el semidesierto del norte guanajuatense, con clima más seco y fresco que el resto del estado. No es San Miguel de Allende, no es León, no es ninguno de los Guanajuatos que salen en las revistas de estilo de vida. Es un municipio ganadero, tranquilo, con carreteras en buen estado y una concentración de ranchos con cascos tipo hacienda que pocos compradores de fuera han descubierto. Guanajuato en general tiene el precio promedio de vivienda más alto del Bajío después de Querétaro, pero eso aplica a León, Irapuato, Celaya y San Miguel. En los municipios del norte del estado como San Diego de la Unión, el mercado es radicalmente distinto. Aquí puedes encontrar ranchos con cascos de piedra tipo hacienda, cabañas de piedra con chimenea, terrenos de entre 5 y 71 hectáreas, y precios que van de 1.5 a 2.5 millones de pesos para propiedades con construcción habitable y terreno significativo. Hay en esta zona ranchos con pozos propios, bordos para almacenamiento de agua, banco de grava dentro del terreno, y construcciones principales de entre 200 y 400 metros cuadrados. No son haciendas del siglo XVII con capilla barroca, son propiedades de rancho norteño con el carácter rústico y sólido que caracteriza a esta parte de Guanajuato. Si lo que buscas es arquitectura colonial elaborada, Tlaxcala o Hidalgo te van a gustar más. Si lo que buscas es espacio, terreno productivo y tranquilidad absoluta a precio de remate, San Diego de la Unión merece atención. Servicios básicos hay en la cabecera municipal: centro de salud, mercado, tiendas de abarrotes, gasolinera. Para servicios más completos, Dolores Hidalgo a 20 minutos tiene hospital, supermercados y bancos. San Miguel de Allende está a 45 minutos, con toda la infraestructura que eso implica incluyendo aeropuerto internacional con vuelos directos a Estados Unidos, hospital privado bien equipado, y una comunidad de jubilados extranjeros que ha desarrollado una red de servicios considerable. Internet en los ranchos es Starlink, sin discusión. Las advertencias aquí son principalmente dos. Primera, el agua. En el norte de Guanajuato el agua subterránea está sobreexplotada desde hace décadas, y cualquier propiedad con pozo propio necesita que verifiques la profundidad del nivel freático y el caudal disponible antes de comprometer tu dinero.
Segunda, la distancia a servicios médicos especializados. Dolores Hidalgo tiene lo básico, pero para especialidades necesitas León a 2 horas o San Miguel con sus clínicas privadas orientadas a extranjeros, que no son baratas. Esto es para el pensionado o remotero que quiere terreno grande, rancho propio, y la tranquilidad del norte de Guanajuato sin pagar los precios inflados de San Miguel de Allende. Para gente práctica que entiende que rancho significa autosuficiencia parcial y que el agua hay que administrarla. No es para quien quiere pueblo mágico con cafeterías de especialidad a 2 cuadras. 7. Mineral de Pozos, Guanajuato. Mineral de Pozos tiene unos 5,000 habitantes en su cabecera. Está en el noreste de Guanajuato, a 35 minutos de San Luis de la Paz y a 2 horas y media de la ciudad de Guanajuato capital. Pueblo mágico desde 2012, aunque de los más peculiares de México, fue una ciudad minera próspera a finales del siglo XIX con más de 70,000 habitantes. Se vació casi por completo cuando las minas quebraron a principios del siglo XX y quedó prácticamente fantasma por décadas. Lo que sobrevivió es un pueblo con arquitectura porfiriana y colonial mezclada, haciendas mineras con sus cascos en distintos estados de conservación, y un ambiente que combina ruina romántica con rehabilitación lenta pero real. Hoy Mineral de Pozos tiene una pequeña comunidad de artistas, jubilados nacionales y extranjeros que llegaron atraídos precisamente por ese ambiente peculiar y por precios que hasta hace 10 años eran extraordinariamente bajos. El proceso de gentrificación está en marcha, lento pero visible, ya hay galerías, algunos hoteles boutique, y una reputación creciente entre los que buscan alternativas a San Miguel de Allende. Eso significa que la ventana de precios accesibles se está cerrando, no de golpe, pero se está cerrando. En Mineral de Pozos puedes encontrar todavía cascos de exhaciendas mineras con construcciones de entre 400 y 900 metros cuadrados, patios interiores, arcos de cantera, y la arquitectura ecléctica que mezcla influencia porfiriana con construcción colonial. Los precios actuales van de 2 a 5 millones de pesos para propiedades con casco habitable o semi-habitable. Las que ya fueron rehabilitadas y tienen acabados modernos suben considerablemente, hasta 15 o 20 millones, pero esas no son las que nos interesan en este video. Las que nos interesan son las que todavía están esperando al comprador que tenga visión y presupuesto para rehabilitación. Servicios en Mineral de Pozos son limitados, hay que decirlo claro, tienda de abarrotes, algunos restaurantes orientados al turismo de fin de semana, y poco más. Para servicios reales, San Luis de la Paz a 35 minutos tiene hospital, supermercado, bancos y todo lo necesario. San Miguel de Allende está a 1 hora. Internet en el pueblo ha mejorado con Starlink, pero no esperes fibra óptica. Electricidad y agua potable llegan al centro del pueblo, en propiedades periféricas hay que verificar caso por caso. Las advertencias de Mineral de Pozos son específicas. Primero, el aislamiento es real y profundo. Con 5,000 habitantes en la cabecera, la vida social es muy limitada y el pueblo se vacía entre semana fuera de temporada. Si necesitas movimiento y gente alrededor, esto te va a pesar. Segundo, la rehabilitación de una hacienda minera en este pueblo puede ser costosa porque los materiales y la mano de obra especializada en restauración no están a la vuelta. Calcula bien tu presupuesto de rehabilitación antes de comprar. Tercero, el proceso de gentrificación significa que los precios van a subir, lo cual es bueno si ya compraste, pero también significa que el costo de vida local va subiendo con ellos. Esto es para el jubilado o pensionado con carácter de artista o explorador, que disfruta la soledad productiva, le interesa la historia minera de México, y entiende que está comprando en un lugar que todavía está en proceso de definir lo que va a hacer. Municipio Serrano, a más de 2,000 metros sobre el nivel del mar, con clima frío y húmedo, bosques de pino y encino, y una tranquilidad que raya en el aislamiento total. No es un nombre que aparezca en ninguna lista de destinos recomendados ni en ningún video de YouTube sobre dónde vivir en México. Y eso, para este video, es exactamente su virtud. En Contepec existe en el mercado actual una hacienda del siglo XVIII con 16 hectáreas de terreno y 1,200 metros cuadrados de construcción. Casco histórico con caballerizas, 11 habitaciones, capilla, alberca, aljibe, áreas verdes y trolle original. El tipo de propiedad que en Yucatán restaurada costaría 20 o 30 millones de pesos, y que aquí en Michoacán Serrano, lejos de todo circuito turístico, está en un rango de 3 a 6 millones dependiendo de la negociación y del estado específico de la construcción en el momento de la compra. Hay que ser muy directo aquí, Contepec no es para cualquiera.
Es para alguien que de verdad quiere retiro profundo, que tiene resuelto el tema del trabajo remoto o la pensión, y que no necesita ciudad cerca para funcionar. Los servicios en el municipio son básicos: centro de salud, mercado, tiendas de abarrotes, tortillerías. Para hospital con más capacidad hay que ir a Marabatío, a 30 minutos, o a Atlacomulco en el Estado de México, también a unos 40 minutos. Morelia está a 2 horas con todo lo que eso implica en servicios, cultura y aeropuerto. Internet en Contepec es el tema más delicado. Telmex llega al centro del municipio con calidad irregular y en propiedades rurales Starlink es indispensable. Si trabajas remoto y dependes de videoconferencias estables, esto es lo primero que tienes que resolver antes de comprometer cualquier decisión. La advertencia más importante de Contepec es la seguridad. Michoacán es un estado con situaciones de seguridad complejas en varias regiones, y aunque Contepec es municipio serrano con dinámica distinta a la tierra caliente michoacana, es obligatorio que investigues la situación de seguridad local específica y reciente antes de considerar cualquier compra. No es un detalle que se pueda ignorar ni minimizar. Consulta fuentes locales, habla con gente que viva ahí, y no tomes decisiones basadas solo en lo que dice el vendedor de la propiedad. El clima frío y húmedo también es una consideración seria. Llueve mucho, hay niebla frecuente de octubre a febrero, y el frío nocturno es constante. Una hacienda de piedra en esas condiciones requiere inversión en calefacción y en impermeabilización seria desde el primer día. Esto es para el jubilado con perfil de ermitaño benévolo, que quiere espacio enorme, arquitectura histórica real, naturaleza pura, y está dispuesto a aceptar el aislamiento como parte del trato. Para quien tiene resuelta la pensión o el ingreso remoto y no depende de ciudad grande para vivir. No es para quien tiene condiciones médicas que requieren atención frecuente ni para quien necesita comunidad activa alrededor. 9. Espita, Yucatán. Espita tiene unos 14,000 habitantes. Está en el oriente de Yucatán, a 2 horas de Mérida por carretera federal, en la zona que los yucatecos llaman el oriente profundo del estado. Lejos del boom inmobiliario de la capital, lejos de los fraccionamientos de norteamericanos jubilados, lejos del corredor turístico que va de Mérida a Chichén Itzá. Clima cálido todo el año, con humedad considerable y lluvias de junio a octubre. No hay playa, no hay cenotes famosos, no hay mercado de artesanías para turistas. Lo que hay en Espita es algo que cada vez escasea más en Yucatán. Haciendas enequeneras con sus cascos originales a precios que todavía no alcanzaron la inflación del resto del estado. Yucatán vivió durante el siglo XIX y principios del XX la era del enequén, la fibra vegetal que se usaba para hacer cuerdas y costales y que convirtió al estado en uno de los más prósperos de México. Las haciendas enequeneras que se construyeron en esa época eran enormes. Casas patronales de varios pisos, maquinaria industrial para procesar la fibra, casas para trabajadores, capillas, pozos, noria, jardines. Cuando el enequén dejó de ser negocio a mediados del siglo XX, todo eso se quedó ahí. Algunas haciendas del corredor Mérida-Uxmal se restauraron como hoteles de lujo. Las del oriente, las de Espita y sus alrededores, se quedaron esperando. En Espita y municipios vecinos como Tizimín y Valladolid hay cascos de haciendas enequeneras con terrenos de entre 5 y 65 hectáreas, construcciones principales de 400 a 900 metros cuadrados, norias originales, capillas y en algunos casos maquinaria histórica todavía en el predio. Los precios en esta zona van de 2 a 4.5 millones de pesos para propiedades con casco habitable y terreno significativo. Hay listados verificables en el mercado actual con cascos en operación, energía eléctrica propia con transformadores, corrales y sistemas de riego, por debajo de los 4 millones. Servicios en Espita son los básicos de municipio yucateco de ese tamaño: centro de salud, mercado, tiendas, algunas fondas. Para servicios más completos, Valladolid está a 45 minutos con hospital, supermercado y bancos. Mérida a 2 horas tiene todo. Internet en el pueblo llega con Telmex en calidad aceptable. En haciendas periféricas Starlink funciona muy bien en Yucatán, la cobertura satelital en la península es de las mejores del país. Las advertencias de Espita son principalmente dos y hay que tomarlas en serio. Primera, el calor. Yucatán no tiene temporada fría. De marzo a junio el calor supera los 38 grados con humedad alta, y una hacienda de mampostería sin sistema de aire acondicionado bien instalado es inhabitable en esos meses.
El costo de electricidad en Yucatán es alto precisamente por eso, el aire acondicionado corre todo el año y el recibo de la CFE puede sorprenderte. Segunda, la distancia a servicios médicos especializados. Valladolid tiene lo básico, pero para especialidades serias la referencia es Mérida, a 2 horas. Si tienes condiciones de salud que requieren atención frecuente y especializada, 2 horas de camino pueden volverse una complicación real. También hay que mencionar el tema de la propiedad en Yucatán específicamente. Algunas haciendas tienen situaciones ejidales o de posesión histórica que complican el título de propiedad. No es la mayoría, pero existe. Notario con experiencia en propiedad rural yucateca es indispensable antes de firmar cualquier cosa. Esto es para el jubilado o pensionado que quiere el ambiente yucateco auténtico, hacienda enequenera real, calor tropical, y no está dispuesto a pagar los precios inflados que ya tienen las haciendas del corredor Mérida-Uxmal. Para gente que aguanta el calor y entiende que el aire acondicionado es parte del presupuesto mensual permanente. No es para quien necesita ciudad cerca ni para el que no tolera la humedad del sureste. 10. Tula de Allende, Hidalgo. Tula de Allende tiene unos 105,000 habitantes. Está en el suroeste de Hidalgo, a apenas 80 kilómetros de la Ciudad de México, con acceso por la autopista México-Tula en menos de 1 hora y media dependiendo del tráfico. Ciudad mediana con historia arqueológica importante, sede de la cultura tolteca, con la zona arqueológica de Tula como referencia regional. Clima templado seco, sin los extremos de frío del norte de Hidalgo ni el calor del Valle del Mezquital. De los lugares en esta lista, Tula es el que tiene mejor conectividad con la Ciudad de México y el que ofrece más servicios urbanos sin ser ciudad saturada. Lo que tiene Tula que no aparece en los videos de bienes raíces es una zona de exhaciendas ganaderas y agrícolas en sus municipios periféricos, específicamente en la franja que va hacia Tepeji del Río y hacia Jilotepec en el Estado de México. Haciendas de los siglos XVIII y XIX con cascos de cantera gris, patios amplios, algunas con capilla, en terrenos de entre 2 y 15 hectáreas. Los precios en esta zona van de 1.8 a 3.5 millones de pesos para propiedades con casco habitable, lo cual en el contexto de estar a menos de 90 minutos de la Ciudad de México es una cifra que no tiene comparación en ningún otro punto del mapa. Servicios en Tula son sólidos para ser ciudad de ese tamaño. Hospital General bien equipado, IMSS con varias clínicas, Walmart, Chedraui, bancos de todas las cadenas principales, gasolineras, farmacias, escuelas. Telmex con fibra óptica llega al centro de la ciudad y a colonias establecidas. En haciendas periféricas, Starlink. La autopista a la Ciudad de México está en buen estado, con caseta, pero el tiempo de traslado es real y manejable para quien tiene coche. Las advertencias de Tula tienen que incluir algo que muchas listas omiten, la refinería. Tula alberga una de las refinerías más grandes de México, la Miguel Hidalgo de Pemex, y dependiendo de la dirección del viento hay días en que el olor a petroquímicos es presente en partes de la ciudad. No es constante ni en todas las zonas, pero es un factor real que hay que conocer antes de decidir. Las haciendas periféricas alejadas de la ciudad misma tienen este problema mucho menos pronunciado, pero hay que visitarlas en distintos días y condiciones antes de comprar. También está el tema del agua. Tula recibe aguas residuales del Valle de México para riego agrícola desde hace décadas, lo que ha generado controversia sobre la calidad del suelo y el agua en zonas de cultivo. Para vivir en el casco de una hacienda urbana o semiurbana esto no es necesariamente un problema directo, pero es contexto que merece investigarse. Lo que sí tiene Tula a su favor, más allá del precio, es la conectividad. Para el pensionado que quiere hacienda pero no quiere quedar completamente desconectado de la Ciudad de México, que tiene familia ahí, que necesita ir al IMSS o al ISSSTE de la capital con cierta frecuencia, Tula ofrece el equilibrio más razonable de todos los lugares en esta lista. Estás en provincia, en hacienda, con espacio y silencio, pero la ciudad más grande del país está a 1 hora y media. Esto es para el jubilado que quiere hacienda sin cortar el cordón umbilical con la Ciudad de México del todo. Para el pensionado que necesita acceso frecuente a servicios médicos de la capital o que tiene familia ahí y no quiere vivir a 4 horas. No es para quien busca aislamiento profundo ni para el que quiere escapar del radio de influencia capitalino. Ya te mostré los 10 lugares. Ya viste que existen haciendas reales, con cascos históricos, con patios y capillas y trojes de cantera, a precios que en cualquier ciudad de moda serían imposibles. Ya viste que no es cuento ni exageración.
Pero antes de que cierres este video, vendas lo que tienes, y le mandes un mensaje a un vendedor de Tlaxco o de Espita preguntando cuándo puedes firmar, necesitas escuchar esto con atención. Porque comprar una hacienda no es como comprar un departamento en fraccionamiento. Las reglas son distintas, los riesgos son distintos, y el que no los conoce puede perder su dinero y su tranquilidad al mismo tiempo. Esto no es para asustar. Es para que llegues preparado. El primer tema, y el más importante, son los títulos de propiedad. Las haciendas históricas en México tienen situaciones legales que pueden ser complicadas. Algunas llevan décadas sin actualizar su escritura en el registro público de la propiedad. Otras tienen prediales vencidos por años, incluso por décadas, y los adeudos acumulados pueden ser significativos. Hay casos donde la propiedad tiene múltiples herederos que nunca formalizaron la sucesión, lo que significa que técnicamente no hay un solo propietario con autoridad legal para venderte. Y hay situaciones donde parte del terreno tiene régimen ejidal, lo que complica enormemente cualquier transacción de compraventa privada. Nada de esto es imposible de resolver. Pero todo requiere tiempo, dinero en trámites notariales, y un abogado o notario con experiencia específica en propiedad rural e histórica, no el notario de tu colonia en la Ciudad de México que solo hace apartamentos. Antes de dar cualquier enganche, antes de firmar cualquier promesa de compraventa, necesitas una revisión legal completa del historial de la propiedad. Si el vendedor te presiona para cerrar rápido sin darte tiempo de hacer esa revisión, eso solo puede significar una cosa. Hay algo que no quiere que encuentres. El segundo tema es el mantenimiento. Una hacienda histórica no es una casa nueva en fraccionamiento que te entregas y ya. Es una construcción de entre 100 y 300 años que tiene necesidades específicas. Los techos de bóveda catalana o de viguería de madera histórica requieren revisión y mantenimiento especializado. Las paredes de adobe o de mampostería de piedra necesitan impermeabilización periódica. Las instalaciones eléctricas en cascos que nunca se renovaron pueden ser un riesgo real. La plomería en propiedades rurales depende frecuentemente de pozos o aljibes que hay que mantener limpios y en funcionamiento. Calcula, antes de comprar, un presupuesto de rehabilitación honesto. No el presupuesto optimista que te imaginas en tu cabeza mientras ves las fotos del casco. El presupuesto real, con un arquitecto o maestro de obra que conozca construcción histórica y que haya visitado físicamente la propiedad. Ese presupuesto puede ser de 300,000 pesos o puede ser de 2 millones, dependiendo del estado real de la construcción. Y ese número cambia completamente el análisis de si el precio de compra es o no una oportunidad. El tercer tema es la salud. Lo mencioné en cada ciudad, pero vale la pena decirlo de manera general. En ninguno de estos 10 lugares vas a tener acceso inmediato a medicina especializada. Hay clínicas del IMSS, hay centros de salud, hay médicos generales. Pero cardiólogo, oncólogo, neurólogo, cualquier especialidad que requiera equipo sofisticado o intervención compleja, va a estar a entre 45 minutos y 2 horas de distancia. Si tienes condiciones médicas crónicas que requieren atención frecuente y especializada, este factor no es menor. No estoy diciendo que no compres. Estoy diciendo que lo incluyas en tu análisis con honestidad. El cuarto tema es el transporte. En todos estos lugares necesitas coche. No hay Uber, no hay transporte público que conecte una hacienda rural con el pueblo cercano de manera eficiente. Si no manejas, o si estás en una edad donde manejar largas distancias ya no es cómodo ni seguro, la dependencia del automóvil se convierte en una limitación real de tu movilidad y tu autonomía. Piénsalo. El quinto tema es la integración. Los pueblos chicos y las comunidades rurales en México tienen sus dinámicas propias, sus jerarquías sociales, sus formas de relacionarse que llevan generaciones construidas. No vas a llegar a una hacienda en Tlaxco o en Jerez y ser parte de la comunidad en 3 meses. Vas a ser el fuereño por un buen rato, tal vez por años. Eso no es hostilidad, es simplemente la realidad de cómo funcionan los pueblos chicos. Si llegas con actitud de citadino que viene a mejorar las cosas o con aires de superioridad, te van a hacer la vida difícil sin que nadie te diga nada directamente. Si llegas con respeto, con humildad, dispuesto a aprender las costumbres locales, la integración es posible y puede ser muy satisfactoria. Pero lleva tiempo y requiere disposición genuina. El sexto tema, específico para las haciendas, es la seguridad física de la propiedad. Una hacienda con 500 o 800 metros de construcción en zona rural es una propiedad grande y visible.
Si está parcialmente deshabitada mientras la rehabilitas o si pasas temporadas fuera, puede convertirse en objetivo de robo de materiales de construcción, de cobre en instalaciones, de cualquier cosa que se pueda cargar. Esto no es para paranoia, es para que planifiques desde el principio quién va a cuidar la propiedad, si vas a contratar un cuidador local, si vas a instalar sistema de seguridad básico. Los cascos de hacienda que llevan años solos en zonas rurales frecuentemente tienen ese problema, y es parte del costo real de comprar este tipo de propiedad. Y el séptimo tema, que nadie menciona pero que termina siendo decisivo para muchos, la soledad. Vivir en una hacienda en zona rural de México es una experiencia radicalmente distinta a vivir en ciudad. El silencio es real. La distancia de la familia y los amigos es real. Los días en que no ves a nadie fuera de las personas que viven en el predio son reales. Para algunas personas eso es exactamente lo que buscan y resulta liberador. Para otras, después de 6 meses, se convierte en un peso insoportable que no anticiparon. Sé honesto contigo mismo sobre qué tipo de persona eres antes de tomar una decisión de esta magnitud. ¿Vale la pena a pesar de todo esto? Para la persona correcta, con la preparación correcta, absolutamente sí. Pero la persona correcta es la que llega con los ojos abiertos, no la que llega con el sueño romántico de la hacienda y descubre la realidad 6 meses después. Entonces ahí lo tienes. 10 lugares reales donde puedes comprar una hacienda histórica por lo que pagas de renta en 2 o 3 años en cualquier ciudad de moda. No te estoy diciendo que firmes mañana. Te estoy diciendo que estos lugares existen, que los precios son verificables y que la ventana no va a estar abierta para siempre. Mineral de Pozos ya está cerrando. Espita va en camino. Los que compraron en San Miguel de Allende hace 20 años cuando nadie lo pelaba hoy tienen una fortuna. Los que esperaron a que se pusiera de moda, pagaron 10 veces más. Investiga. Visita. Habla con la gente que vive ahí. Contrata un notario que conozca propiedad rural antes de dar un peso. Y hazte una pregunta honesta, ¿estás dispuesto a cambiar el departamento rentado por una hacienda propia? Si este video te sirvió, da like. Si no te sirvió, también dalo, no seas codo. Suscríbete si quieres más videos así. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estos 10 lugares le entrarías y por qué? Nos vemos en el siguiente video. La hacienda propia no es un sueño de ricos. Es una decisión de gente que sabe dónde mirar.